¿Estás trabajando en un entorno híbrido y a veces te sientes abrumado o cansado de algunas cosas que implica? Hoy, con Ingrid y con Erika, vamos a hablar de qué implica para la persona estar en un entorno híbrido a tiempo completo. Entonces podemos empezar con esa pregunta. ¿Qué desafíos puede traer a una persona estar en un entorno híbrido? Porque hemos escuchado, no quiero regresar, ¿verdad? Por ahí muy poquitos dicen, quiero regresar, pero a mi manera. Entonces hoy vamos a hablar de qué experimenta esa persona y cómo puede hacerle frente, liderándose a sí mismo de forma activa a un entorno híbrido que se volvió la constante. ¿Por dónde empezamos? Así es. Bueno, yo empezaría porque, aunque la mayoría de las personas pueden ver todas las ventajas que esto tiene, también se llega a un punto en donde las personas hablan de me cuesta mucho más conectar que antes. Esa conexión que antes era natural, podía conocer a los nuevos colaboradores de una empresa, podía compartir como, ¿verdad? Hasta ir al baño es diferente. Es que no podía extrañar algo que siempre tuve. Exacto. ¿Verdad? Empecé a extrañar algo que de pronto siempre tuve y no sé si teníamos claridad del valor que tenía. Así es. Ok, es un primer desafío. ¿Cómo conecto? ¿Cómo me siento conectado? Conecto, que es muy diferente y todavía no hemos perfeccionado esas estrategias para generarlo porque estamos aprendiendo del proceso. Totalmente. Ingrid. A mí lo que se me viene a la mente con este tema es las personas que más bien que perdieron la capacidad de conexión, pero que no quieren conectar más. Y eso impacta al final también a tus colegas, ¿verdad? Porque si yo no quiero conectar con ellos, tengo una persona que me dijo, no, yo entonces ahora necesito meter el ejercicio en algún lado y tengo que llevar a mi hija a la escuela, entonces a mí que nadie me pregunte nada, que llegó alguien nuevo, no me interesa, yo hago mi trabajo para salir rápido. Entonces, eso que antes te veía ahí y empezábamos a hablar, eso se ha perdido. No vas a poner una llamada para hablar de cosas triviales con alguien, ¿verdad? Entonces, eso está teniendo un efecto en la gente, se dé cuenta o no se dé cuenta. Como menos social, ser menos social en la interacción con mis compañeros. Así es, exacto. Y eso siempre tiene un impacto en la persona, porque no solo perdes tu capacidad de socializar, sino también la capacidad de aprender de otros, de colaborar, de compartir, ¿verdad? Creo que ese tema de la colaboración que está ahorita muy candente en las organizaciones también tiene que ver con eso, ¿verdad? Con que estamos todos en diferentes lugares, incluso del mundo. Así es. Y se vuelve entonces crucial no perder esos espacios, ¿verdad? Sí, relaciones inclusive menos profundas que antes. Así es. ¿Verdad? Porque quizá profundizamos en nuestra interacción y relación más personal, en nuestra casa, cosas que yo creo que muchos ganamos, pero por otro lado, como no tenemos tiempo, como estamos enfocados más en el resultado, en la agenda de esta reunión, la profundidad de la interacción más personal, que eso es personal, ¿verdad? Eso se perdió. Como y que mucha gente le hace falta. Como que el way of working es la tarea. La reunión es para la tarea. Pero ese es un desafío. Y además tenemos me cada desconecté. 30 minutos reuniones. Así y cuelgas, vuelves a empezar la siguiente. No, inclusive es muy interesante, antes uno se daba el permiso de voy a irme a traer un café. Ahora hay que pedir permiso para ir a traer el café porque vas de una reunión a la otra, ¿verdad? Sí, y si ves que las reuniones se extienden 5 minutos y la otra ya empezó, ya vas tarde, entonces estresado. Hay gente que ni siquiera puede ir al baño y eso les está afectando en su emocionalidad, en cómo están viviendo el trabajo, se sienten más ansiosos. Incluso estaba leyendo una investigación de 6 Seconds, nuestro partner en inteligencia emocional, y ellos tienen un informe que se llama El estado del corazón. Ellos agarran los resultados de todas las pruebas que han aplicado y han visto un descenso en la inteligencia emocional en el trabajo de todas estas personas post-pandemia. Entonces, del 2020 más o menos a hoy ha habido un retroceso y es un retroceso que necesitamos recuperar. Pero eso es igual para todo el mundo porque vamos a ver la personalidad, ¿verdad? Yo sé que yo necesito socializar. ¿Verdad? Mi trabajo no es 100% en la casa, es mucho fuera.
Pero el día que yo estoy todo el día en la casa, yo me conozco y sé que necesito salir aunque sea al supermercado. Entonces me quedo pensando en si habría gente que está más diseñada para ese entorno híbrido desde su personalidad y otra que no tanto. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Yo concuerdo mucho contigo. Ahora, algo que te beneficia a ti es todo este conocimiento de inteligencia emocional. Ya. Entonces vos te entendés y decís, necesito ir al supermercado. Hay muchas personas que sienten esta incoherencia entre cómo quieren vivir y lo que están generando en su vida. Entiendo. Y entonces sí, ok, paso encerrado, paso focalizado ¿verdad? Teniendo interacciones a través de una computadora todo el día, pero tampoco están tan conscientes de la necesidad que tienen de ese contacto personal y humano con las personas con las que interactúan todos los días, que son las personas del trabajo. Entonces creo que hay un poquito de todo, ¿verdad? Esas personas que necesitan esto y que quizá no se han evaluado tan a profundidad, y ahí vemos mucha ansiedad. Personas que lo canalizan de una forma apropiada, como vos lo mencionas, y también personas que más bien volviendo a trabajar, ¿verdad? Ya volviendo a las oficinas, está teniendo el gran reto de que es algo que no querían. Sí, porque es híbrido, ¿verdad? Ya no solo es adáptate a estar todo el día desde la casa, ¿verdad? O todo el día en el trabajo como antes, sino que la rutina híbrida tiene sus particularidades en sí misma. Requiere una adaptación de las rutinas, valga la redundancia, todas las semanas. Así es. Entonces sí hay una parte importante, te escucho en conocerme, en desarrollar, como vimos en otros podcasts, manejo emocional. ¿Y qué más puedo hacer? Digamos, me conozco, sé lo que me cuesta, lo que no, pero lo cierto es que trabajo en una organización con algunas reglas, normas políticas. ¿Qué puedo hacer para ir por ese viaje del entorno híbrido con mayor, voy a decir, seguridad y tranquilidad y menos impacto en mí? Sí, creo que es importante sacar ese líder activo que tenemos en nosotros mismos, ¿verdad? E influenciar la organización también, porque si tú lo estás sintiendo, posiblemente alguien más también en tu organización lo está sintiendo. Entonces, lo primero que yo haría sería hablar con mi líder, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para que en las reuniones de equipo podamos hablar de algo que no sea trabajo de vez en cuando? O puedo pedirle que por favor todos pongamos la cámara y porque eso es importante para mí, porque no es lo mismo hablar de si estás virtual, pero por lo menos estás viendo caras, ¿verdad? Pero si además tenés cámaras apagadas y solo ves nombres, a nosotros nos ha tocado talleres así, ¿verdad? Donde nadie quiere encender la cámara, uno siente que le está hablando a la pared. Eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de interacción social se siente mal y le drena las energías a las personas. Entonces yo diría que elevaría esto a nivel grupal, a nivel de líder, para hablarlo y ver cómo lo puedo gestionar. Eso es una de las opciones. Y me encanta porque es de nuevo empoderar a la persona para decir qué necesito yo para sentirme seguro, ¿verdad? Empoderar a la persona para decir, voy a navegar en este entorno híbrido, ¿verdad? Pero necesito estas cosas y cómo puedo llevarlas para que sea lo más compatible con lo que yo necesito, ¿verdad? Por ejemplo, encender las cámaras a veces o preguntar algo más allá del trabajo. El punto es que la gente no es consciente, ¿verdad? Escuchaba a algunos padres que son clientes nuestros decir el impacto que ha tenido, que se ha logrado ver más en adolescentes, que estuvieron 2 años recibiendo clases desde la casa, ¿verdad? Virtual. En ellos ha tenido un impacto, pero creo que poco se habla del impacto que ha tenido en nosotros los adultos trabajar 2 años desde la casa en las habilidades de interacción social. Totalmente. ¿Verdad? Porque para mí sí es interesante que alguien nada más diga no quiero ir, ¿verdad? No necesariamente los quiero ver. Y cómo se volvió sí más productivo, pero de pronto más solo, ¿verdad? Entonces creo que no somos conscientes del impacto que puede tener eso. Claro, y ahora que hablabas de la productividad, me parece muy interesante, porque entonces durante la pandemia nos volvimos muy productivos, muy enfocados, de por sí era lo que correspondía. ¿Por qué? Porque de alguna forma sí, teníamos que salir de la pandemia y el ser productivos tiene un impacto social importante. Ahora, el mantener esos niveles de productividad, cuando ahora sí tenés que a veces recorrer 1 o 2 horas para llegar al trabajo,
mantener ese mismo nivel de productividad cuando ahora los chicos iban a las escuelas y hay que llevarlos y se acostumbraron de alguna forma a que nosotros estuviéramos más presentes también. ¿Verdad? Yo creo que esto está teniendo un impacto importante en el equilibrio, ¿verdad? Del trabajo y la vida personal, porque es prácticamente imposible mantener el mismo nivel de productividad que teníamos cuando estábamos muy focalizados, por lo menos esa cantidad de tiempo. Inclusive muchas personas ahora trabajan en vez de lo que antes, o más bien antes invertían ese tiempo trabajando y ahora hay que viajar al trabajo a veces. Okay. Entonces, ¿cómo estamos compensando esos tiempos? Sí, es como una inteligencia de navegar, ¿verdad? Sí. Yo digo que es como cómo navego en este way of working, que es a veces voy, a veces no voy. Cuando te escuchaba pensaba y hablábamos mucho de la demanda social con el grupo, ¿verdad? Con el equipo, demanda en el buen sentido, pero también cuando estoy en la casa no suelto mis otros roles, ¿verdad? Y están sucediendo. Entonces requiere energía. Ingrid hablaba de energía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sostengo la energía? Yo publicaba el otro día en mis redes que había puesto demasiadas reuniones seguidas, ¿verdad? Y cuando son virtuales, yo sí sé que me drenan un montón más. Y me contestaron un par de personas como, Jen, así son mis días todos los días. ¿Verdad? Se ha normalizado que eso tiene que ser así, sin cámara, productivo, rápido y veloz. Entonces, alguien que está metido en ese ciclo, para irnos moviendo acciones, ¿por dónde puede empezar? ¿Verdad? Para ir resumiendo acciones. Me parece clave eso que dijiste de conocerse para saber qué necesito yo, porque no hay una fórmula, no hay recetas, ¿verdad? Algo que he escuchado a alguna gente salir a correr o, ¿verdad?, hacer algún ejercicio, ir a bailar, por ejemplo, la clase de baile les encanta y eso les da energía. A mí, por ejemplo, de lo que me gusta de lo que hacemos es que tenemos cosas híbridas y tenemos cosas presenciales. Entonces, cada vez que yo comparto, por ejemplo, con ustedes aquí o en alguna actividad, a mí eso me genera energía. Entonces, es conocerme cómo yo puedo propiciar esos espacios. Y si no lo puedo hacer a nivel laboral, hay gente que trabaja con personas de distintos países, por ejemplo. Entonces, buscarlo en otras partes de tu vida. Entonces, ya sea con familia, con amigos, con grupos de interés común, ¿verdad? Para que tengas esa parte de la socialización que los seres humanos necesitamos. Sociales. Sí, yo diría que algo que cambia radicalmente es que tenemos que ser intencionales ahora. ¿Verdad? A diferencia de antes, como que todo fluía natural, vos socializabas naturalmente, era tu día a día. Era espontáneo. Era espontáneo, no tenías que planificar para interactuar con la gente. Ahora como que parece que tenemos que planificar para poder tener una interacción mucho más personal con la gente. Yo cambié de trabajo en pandemia, entonces era muy interesante que tenía el mismo escritorio, el mismo lugar, y yo tuve que poner un rótulo de que ahora trabajaba en esta empresa, ¿verdad? Y ser muy intencional de cómo conecto para que la gente me conociera, porque iba a tener un rol de gente, pero en ese tiempo nadie iba nunca. Entonces yo tenía que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para que la gente supiera quién era yo y en qué les iba a ayudar, porque si no, nada más no te ven, ¿verdad? No hay forma de sentirte porque no te vemos. Entonces, ser intencional es una de las cosas que vamos a hacer. La otra, salir a correr, hacer algo de ejercicio. Algún ejercicio, algo que oxigene tu cerebro realmente. Algo que oxigene, la carga cognitiva, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí, hasta tener esto en tus oídos, ¿verdad? 8 horas, 9 horas es pesado. Es pesado. ¿Y qué más para ir cerrando? Vamos a ver, yo diría que, ¿verdad? El planificar tu día para asegurarte de que sí tienes pausas. Si dejas tu agenda abierta al destino, el destino se va a ocupar de llenar tu agenda, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, yo creo que es importante sacar algunos espacios en donde también dices, bueno, es que hasta para poder generar elementos más estratégicos, porque si no, de verdad la gente, nuestros clientes nos dicen, vea mi agenda, 4 reuniones a la misma vez, es imposible. Sí. ¿Por dónde empiezo, verdad? Perfecto. Yo siempre digo empezar por lo que uno sabe que le causa más impacto, ¿verdad? Y tomar alguna acción en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Ingrid. Muy bonito compartir de ese tema. Y en la segunda parte de este tema vamos a hablar de cómo liderar equipos para lograr mayor cohesión, mayor colaboración en entornos híbridos. Entonces nos vemos en la segunda parte. Muchísimas gracias.